Primera lámina. ¿Qué les muestro aquí? Aquí tenemos dos imágenes súper bonitas, bellas, pero vamos a sacar provecho de esas dos imágenes. En la imagen del lado izquierdo está una pared intermedia, más o menos de 1,20 m hacia abajo, de cerámica, y hacia la parte de arriba de friso normal con una pintura color azul, muy bonito, unos cuadros, una decoración. ¿Cuál es el primer mito que hay que romper? Primero, el baño debe ir lleno, todo cubierto. A veces hay personas que hasta el techo le ponen cerámica. No, no es necesario. La norma nos dice que solo debe ir recubierto con algún elemento que separe la humedad del cerramiento de forma natural en las áreas únicamente donde haya gran porcentaje de contenido de agua o de chispeadero de agua. En ese caso, las áreas en las que ocurre eso es la ducha y es el lavamanos. Entonces, como es la ducha, obviamente la ducha pues está a nuestra altura, debemos contemplar por lo menos las alturas promedios, y esa es la altura que se debe recubrir de estos elementos como cerámica. Entonces, en el caso de las duchas, deben ir recubiertos mínimo 2,10 m de altura. ¿Por qué? Porque esa es la altura promedio en la que estos países de América del Sur, la escala humana, pues garantiza el chispeadero de agua. Se supone que aquí nuestros elementos, nuestro tubo de ducha no sale por encima de 1,80 m, porque no hay personas tan altas. Entonces, esa es la norma. Pero eso no significa, como en el caso de la imagen de la derecha, que se puedan hacer duchas donde en sí el tubo de la ducha, el que riega el agua, pues caiga del mismo techo, y pues es totalmente diferente. Eso quiere decir que debo cubrir toda la pared de piso a techo en el área de la ducha. Ahora bien, la otra área, que es el lavamanos, se debe cubrir hasta la altura del chispeadero de agua. ¿A qué le llamamos chispeadero? Al movimiento de las manos y a lo que sale cuando te lavas la cara. Quiere decir que aquí, cuando tú haces esta forma, pues de agua, sale agua. ¿Qué debes cubrir? Entonces, la altura promedio de un lavamanos, que sería a lo máximo 90 centímetros, por encima de allí un máximo de 40 centímetros. Es la norma, la que nos dice, esas son las áreas que deben llevar cerámica. Lo demás, tú, por norma, no es obligatorio cubrirlo de cerámica, porque la idea es proteger al cerramiento, o sea, a la pared. Sin embargo, en este sentido, puedes entonces desarrollar y poder elegir una pared, que es la pared donde vaya a ir todos tus elementos, watercloak, lavamanos u otro elemento que tengas un bidet, por ejemplo, quienes usen bidet, esa pared donde estén esos elementos, entonces tú puedas forrar esa pared y las puedes forrar simplemente hasta la altura que te estoy diciendo. Si son 90 más 40, quiere decir que es 1,30 m. Todo lo demás queda en friso. Tú le puedes colocar la textura que tú quieras. Tú le puedes colocar friso liso, frisos corrugados, les puedes colocar papel tapiz, la elección que tú quieras, pintarlos como tú quieras. Y en la ducha, como ya te dije, 2,10 m, o en su defecto, si la ducha que tú vas a elegir donde cae el agua viene de la pared o una manguera muy arriba, como se ve en esta imagen de la derecha, pues entonces cubrirás toda la superficie hasta techo, de piso a techo, cubierto de cerámica, pero solo esas áreas. Entonces es un mito que todo el baño debe ir repleto de cerámica. No, no es así. Ahora, otro mito es que no creo que sea mito. Creo que hoy en día los que construyen o hacen o diseñan piensan que por verse más bonito, pues utilizan materiales corrugados en las paredes, en las zonas húmedas.
Y eso es absolutamente incorrecto. De hecho, la norma nos indica que los materiales usados para cubrir estas superficies deben ser lo más liso posible. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar que no sea un lugar para que se incuben virus o bacterias. Porque obviamente un lugar donde hay humedad, un lugar donde se manejan desechos humanos de nosotros, bueno, eso va a hacer o a permitir que se incuben porque están ahí a la mano virus o bacterias. Entonces, el hecho de usar en el área de ducha, por ejemplo, he visto que usan, este es un material, por ejemplo, que es una cerámica que trae un corrugadito horizontal, se puede ver muy bonito, pero no dentro de la ducha, por favor. A menos que tú vayas a ser esclava de un cepillo y muchos materiales como cloro u otras cosas para estar lavando todos los días tu ducha y que no se dieran los microbios y las bacterias. Eso genera mal olor, mala imagen y por supuesto mala higiene. Entonces, esos elementos de esas texturas, he visto piedras dentro, he visto cerámicas que son porosas, tipo lija, dentro de estos espacios. Eso es terrible. Eso lo que es un nido de bacterias. Eso no se hace. Eso es un error, otro error garrafal. Entonces, eso es importante y ya salimos del segundo mito. Vamos a la esta imagen. ¿Qué tenemos aquí súper interesante? Del lado izquierdo, como te estás dando cuenta, al final está la ducha con una superficie solo de un lado y debe ser de este lado donde está la ducha, que también tienes una protección de piso a techo completa, de ese, ya sea de cerámica o a veces le colocan granito dependiendo del ingreso, y un encerramiento también de vidrio que protege justamente el chispeadero de agua. ¿Qué es un mito? Que tiene que estar el brocal separando el área seca con el área húmeda. Se supone que el área húmeda dentro de un baño es la ducha y la segunda área húmeda es el lavamanos. Entonces, no necesariamente. Mientras tú conserves el área del chispeadero, en este caso, donde sale el tubo de la ducha, con este elemento que colocaron un cerramiento de vidrio, en la parte de abajo debe tener algún tipo de protección de silicona que no permita la filtración del agua, pues está perfecto, funciona. También le dejan un cruce de nivel donde en la ducha queda los 10 centímetros más abajo y también es perfecto. No necesariamente debes tener el brocal, que en muchos casos lo hacen muy feito, ¿ok? El segundo mito es los muebles internos del baño, que están y donde están los muebles internos del baño. En los baños también se coloca mobiliario, muebles. Por ejemplo, donde van los lavamanos, eso es perfecto para un mueble, como tú lo ves en la imagen de la derecha. Es un mueble de madera que arranca desde el piso, que tiene un chispeadero más o menos de unos 25 centímetros, pero la pieza del lavamano es una pieza cóncava alta que te ayuda también a hacer chispeadero y te protege la madera, aparentemente creo que es madera. Pero del lado izquierdo tienes una pieza entre madera y hierro y tienes elementos de lavamanos que ya son más altos, protegen más aún el. Sin embargo, veo que usan una pieza puede ser que sea de granito, y protege más el chispeadero. Por lo tanto, no es necesario que en la parte de atrás lleve un chispeadero de la misma piedra o de una cerámica. Ahora bien, fíjate la diferencia entre estos dos baños. En la izquierda, el piso sigue siendo de cerámica. Eso es perfecto por la higiene. Aunque tiene una pequeña alfombra que en los casos, hay muchas personas, en ese caso me incluyo yo, lo utilizamos para salir de la ducha y no mojar la superficie seca, sino ahí hacer el proceso de limpiar, de secarnos, ¿ok? De no seguir botando agua y pasar del área húmeda al área seca y mojar todo el espacio incorrectamente. Pero ¿qué pasa en el baño de la derecha? El piso es de madera. Entonces, si el piso es de madera, esto no nos dice
que tú debes, a juro, tener un piso de cerámica. No, lo que nos dice es que tal vez el hábito de esas personas es un hábito más ordenado y más organizado y más limpio. A lo mejor viven personas de mayor edad, no tienen niños, tendrán sus cosas, sus babuchas, no sé qué otros elementos para salir del área húmeda y no mojar el resto. Qué desagradable es que tú salgas del área de la ducha, mojes todo el baño y ese baño se vuelve chispeadero completo, todo una cosa muy desagradable y entonces el área seca la irrespetas. Y aparte de desagradable y de todo lo demás, pues no es correcto. Entonces, ¿qué puedes usar? ¿Qué tienes que usar, a juro, cerámica en el piso? Mira, primero, si vas a usar cerámica en el piso, por favor, trata que la cerámica del piso tenga cierta adherencia. ¿Por qué la adherencia? La adherencia es porque obviamente sales de la ducha con humedad y te puede ocasionar un accidente. Por eso se solicita que haya una superficie que te permita frenar ese posible riesgo. Entonces, ¿puede ser madera? Por supuesto que puede ser madera, pero debes tener hábitos adecuados para tener un baño de madera, de piso de madera. Eso es lo que te lleva a la reflexión. A veces las fotos las vemos bellísimas, pero no son funcionales para nosotros. Uno lo que debe buscar es la funcionalidad de tu hogar, la calidad de tu hogar, por supuesto, pero que efectivamente no te vuelva esclava de un baño, no acabes el baño en un año porque es una inversión. Y segundo, que definitivamente disfrutes el baño. Entonces, debes, para elegir los materiales con los cuales tú vas a decorar tu baño, tienes que primero evaluar cuáles son tus hábitos familiares y hasta dónde tú puedes arriesgarte a usar por lo menos cosas como la imagen de la derecha o cosas como la imagen de la izquierda. ¿Ok? Seguimos, vamos a ver la evaluación de unas plantas muy buenas que lo evaluemos y es cómo están dispuestos los baños. Fíjate tú, un baño, según la norma, nos dice que un baño no debe ser menor a 1,20 por 2 metros. Este ejemplo tiene 1,50 por 2,80. O sea, es un baño, supera la norma, es súper cómodo. Nada nos dice que tú puedas tener un baño del tamaño de un estadio. Nadie nos dice eso. Tú lo puedes tener. Lo que tú no puedes tener es un baño menor a 1,20 por 2 metros. Porque definitivamente no funciona a menos que seas un pigmeo. Entonces, del lado de la ducha, por ejemplo, esto es un baño lineal, un baño rectangular. El área de la ducha no debe medir menos de 90 centímetros. Por favor, si mide menos de 90 centímetros, primero, no te vas a poder bañar bien. Segundo, si eres de los que te bañas con tu pareja, es imposible a menos que estés limpiando cerámica todo el tiempo. Y tercero, obviamente no vas a disfrutar la llegada a la ducha porque no cabes en la ducha. ¿Ok? Viene lo siguiente. Waterclaw, en este caso, tienen una pared, solo una pared donde están todas las instalaciones. Eso es muy inteligente. La idea es no tener todas las paredes regadas en una el lavamanos, el otro el watercloak, el otro el bidet o así, todo regado de la pieza de la ducha del lado contrario al área del lavamanos, porque la idea es que organicemos y esté lo más claro y sencillo posible las instalaciones sanitarias. Entonces, si tienes el watercloak, por ejemplo, como esta imagen, debes respetar, dice la norma, debes respetar 20 centímetros de separación entre el watercloak y la ducha. Eso es obligatorio. Y 20 centímetros entre el watercloak y el lavamanos. Eso debes respetarlo. ¿Por qué? Porque aquí la persona que esté sentada ahí tiene que estar así pegada con la ducha o girarse y no usar correctamente el watercloak en la posición adecuada, sino en la posición contraria. Porque si no, no entra. Las manos no entran, no te vas a disfrutar entonces tu espacio. ¿Por qué? Porque funcionalmente estás haciéndolo mal. ¿Me entiendes? ¿A qué se debe esto de la funcionalidad? Hay algo que se llama antropometría y es el estudio de las dimensiones del cuerpo humano
ante sus diferentes actividades comunes y cotidianas, como por ejemplo caminar, sentarse, correr, usar el baño, lavarse las manos, todo ese tipo de cosas, acostarse en una cama. Y ese estudio antropométrico nos ha dado medidas que ya están establecidas desde Leonardo da Vinci, viene ese estudio. Imagínate lo lejos, eso es lo que nosotros estudiamos y nosotros sabemos cuándo las cosas están mal o están bien por el cumplimiento de medidas para que funcione correctamente. ¿Cuál es el otro mito que hay que romper? Por favor, que las puertas de los baños, en algunos casos, esta no es el ejemplo, ahí está perfectamente porque está al frente del lavamanos, lo colocan al frente del water club, o sea, de tu poceta. Eso es el error más grande de un baño. Jamás una puerta de un baño debe abrir a la poceta o al water club. Eso es error completo. Eso es una crisis de infarto para un arquitecto cuando entra a un baño. Que abra la puerta y vea la poceta. Eso no ocurre y no debe ocurrir. La norma nos indica que tú debes entrar por situación de visual, por situación de espacio. Debes entrar por, en este caso, el lavamanos o un espacio de recepción anterior a las piezas sanitarias. Como lo que tenemos en los baños por medidas mínimas son ducha, watercloak y lavamanos, pues debes entrar es por el lavamanos. Es el área que es más amplia para estar, la puerta tiene giro y tú para moverte. Si tú la colocas frente al watercloak, obviamente si ves la imagen tienes menos giro y te vas a estrellar con todo, porque tienes que estarte pegando por todos lados, pues puedes cerrar la puerta. ¿Ok? Entonces, error. Seguimos con los aciertos y los errores. En este caso, fíjate, esto es un baño de 1,30 por 2,30. Está por encima de la norma, porque la norma dice 1,20 por 2. Y sin embargo, está mínimo. Sin embargo, está mínimo, pero respeta la norma, que es lo más importante. Respeta la norma. ¿Qué pasa con la norma? Efectivamente, debes usar piezas más pequeñas. Es lo que te sucede. O sea, ocurre que consigues lavamanos más chiquiticos, watercloak más chiquiticos, pero la medida de la ducha es 90. ¿Ok? Y los espacios que hay entre el watercloak, si lo ves ahí en la imagen, y la pared, por supuesto que tienes la separación correcta para que tus pies puedan estar. Imagínate cuando tus pies no entran cuando estás sentada en tu antropometría básica sentada, obviamente te tienes que girar y eso es incorrecto. Seguimos. Un baño cuadrado. Pero en este ejemplo, este baño cuadrado está muy bonito porque es un baño muy grande. Pero, ¿qué es lo bueno de este baño cuadrado? Este baño cuadrado nos permite que lo usen varias personas a la vez. ¿Por qué? Porque tienes el área del watercloak y del bidet privada. Tienes el área de la ducha privada y tienes el área de lavamanos y muebles, mobiliarios de lavamanos, pueden ser los closets de toallas, closets de uso para baño, de detergentes o utensilios, están en el área común. Entonces, este baño es grande, es cómodo, pero es de uso multifamiliar. Si tú tienes un solo baño en una casa o quieres mejorar la condición de tu casa y tienes habitaciones muy chiquiticas, pero entonces tienes dos baños y ninguno de los dos funciona, a veces esto puede ser más útil. Genera un baño multifuncional que lo puedan usar todos perfectamente, pero respeten las privacidades a la vez y generas espacios mucho más agradables. ¿Ok? Esto está perfecto. Seguimos con el otro ejemplo y es igual un baño cuadrado y como te estoy mostrando, la puerta está hacia el lavamanos, efectivamente. Pero ¿qué pasa en este baño? Este baño mide 2,20 por 2,70. Metieron fue, en vez de una ducha, metieron fue una bañera. ¿Qué pasa? Es que lo mínimo de la bañera son 2,20 m. No sé, no he conseguido bañeras menores a 2,20 m. No las he conseguido, en mi país no las conseguí. No sé ustedes, díganme si tienen bañeras más pequeñas de 2,20 m. Pero básicamente con 2,20 m, porque es que acuérdate que el espacio son 2,20 m lo que ella cubre.
Pero acuérdate que ellos tienen, como tú lo ves ahí, unas separaciones, que es donde va el movimiento de la concavidad, donde tú te metes y tienes la forma del cuerpo humano para acostarte, el área de la tubería. Entonces realmente su área útil no son 1,20 m, es 1,80 m. Entonces por eso son los 2,20 m. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si tú quieres, porque sí meter una bañera, perfecto, esa misma te va a servir. Vas a tener una tubería, tal vez una manguera adicional que vienen muy bonitas, o tienes también puedes tener una ducha de techo y la usas ya sea como bañera o como ducha según la necesidad. Pero tu puerta está direccionada al lavamanos y aparte de eso, tú abres la puerta y perfectamente puedes direccionarte para usar el watercloak. Tienes la distancia perfecta, súper cómoda para estar en el watercloak, aunque tienes un poco de áreas residuales en el lado. Se genera ahí un espacio entre el lavamanos y el watercloak, pero puedes colocar un mueble de toallas o algún elemento así. Pero es un baño que también funciona, ¿ok? Importante, ¿cuál es el concepto básico de un baño? El concepto básico de un baño es tener las instalaciones lo más sencillo posible para que funcione, para que no se genere malos olores, para que no se tape la tubería y efectivamente que funcione. No tiene sentido que tú tengas un baño o inviertas en un baño cuando el baño no puedes ni usarlo porque no funciona. Por ejemplo, aquí, en este caso, tienes el watercloak, tienes el bidet y al frente tienes el lavamanos y al final tienes la bañera. Pero es que fíjate la distancia entre el lavamanos y el watercloak y el bidet. Hay una distancia apropiada. Pero si tú vas a hacer eso y vas a dejar un lavamanos al frente del watercloak y efectivamente no puedes ni pasar, no tiene sentido. Cuando tú tienes un espacio más pequeño, entonces utiliza una sola pared para que eso sea lo que te permita a ti ganar espacio de recorrido, de circulación interna, y en esa pared es donde va a ir toda la tubería empotrada de manera que ella funcione. Pero no debes cruzar tuberías, es un grave error en un baño. Cruzar, por favor, las tuberías. Eso no se hace. Que las tuberías del watercloak, la tubería del watercloak sea donde descargue el agua servida del lavamanos, del bidet y de la ducha. No, eso no se hace. Esos son errores. El watercloak va solo, único, directo a la tubería principal y las demás se conectan después de haber salido, pero jamás están empotradas en sí mismas, en la del watercloak. ¿Por qué? Porque eso tranca el proceso de circulación correcta. A todos nos ha dado un dolor de barriga, a todos les ha pasado algo. Y si tú, por casualidad ese día, hiciste como un elefante y tienes todas las tuberías cruzadas y resulta que por Y y por Z hiciste tanto que no pasa, pues con tuberías cruzadas menos vas a pasar y va a ser el colapso total. Entonces, ¿qué debes conservar? Primero, el menos uso de tubería posible porque eso va a garantizar el recorrido más rápido. Tercero, no puede haber cruces de tubería. Eso no ocurre, no debe ocurrir en un mar. Tercero, el watercloak, la tubería del watercloak es de 6 pulgadas a 6 pulgadas. Se supone que la que va a entrar, que es la tubería principal de salida de las aguas servidas que entra al baño, ella es de 6 pulgadas. Pues ella entra con esa misma medida al watercloak. ¿Ok? Ahora, las medidas del tubo, del lavamano, de la ducha y del bidet sí son de 4 pulgadas, son más pequeñas. ¿Por qué? Porque ellas no llevan residuos sólidos. Quien lleva residuos sólidos es el watercloak. Por esa razón, cuando tu maestro te diga, te diga y te rediga y te insista y te terquee que debes, que es igual que lo coloques en 4 pulgadas porque igual va a correr, no, no va a correr. Hay momentos críticos de algunos seres humanos que a todos nos ocurre y no corre, señores, no corre. Entonces es garantizar una funcionalidad futura. ¿Ok? Aguas blancas. Aguas blancas se dividen en dos, agua fría y agua caliente. Ellas son de 2 pulgadas, de media pulgada. Recomendación, tienes agua fría, agua caliente. No es el mismo tubo, señores. El tubo de agua fría es uno y el tubo de agua caliente es otro.
Son dos temperaturas diferentes. Por lo tanto, el tubo de agua caliente sí cuesta un poco más, pero es que tiene un material más específico por el calor, porque a veces esas son temperaturas que pueden llegar hasta 100 grados centígrados. Entonces, tú debes respetar el tubo, el nivel, la calidad del tubo del agua caliente y el nivel y la calidad del tubo del agua fría. Son cosas totalmente diferentes. Exactamente lo mismo. No se cruzan los tubos de agua fría y agua caliente. No existe ese cruce. Ellos van de forma líneas paralelas, pero jamás se cruzan. ¿Ok? Eso es importante. Otra pregunta que siempre me dicen, ¿qué uso? ¿Tubería de plástico o tubería galvanizada? En mi país se usa tubería de plástico. La tubería de galvanizada ya se prohibió su uso porque durante tanto tiempo de uso, pues eso empieza a oxidarse, se va más bien haciendo una capa muy fea, lo que hace es tapar todo y más bien en vez de que corran mejor los sedimentos, lo que hace es generar más y tranca todo. Entonces se prohibió su uso y se usan todos de plástico. Pero en el plástico hay muchas marcas, hay muchos niveles, hay muchas calidades. Nosotros tenemos uno muy conocido que se llama la marca Papco, pero hay muchas otras marcas. De igual manera, lo importante es que en tu país verifiques cuál es la marca más apropiada para usar en tubería en tu país y por qué las usas. Otras preguntas que me hacen, uniones, pegadas plásticas o galvanizadas enroscadas. Mira, así tú tengas tubería plástica, tú puedes usar uniones galvanizadas. Hay un equipito que hacen las roscas, usan teflón, que es como un tipo tirro, pero no tiene pega, que es lo que permite la adherencia de esa pieza que viene y la enroscan ahí a presión. O puedes pegarla, pero para pegarla tú debes, el maestro, debes lijar un poco la superficie que va a ser pegada de ambas caras, sentido macho y sentido hembra. Sobre eso echar la pega correspondiente a tuberías plásticas o la que tú uses en tu país, y después garantizar el tiempo que se estén juntas para que se adhieran perfectamente. Luego que tú tengas todo el enmayado listo, fíjate esta imagen, que tú tengas todo este enmayado listo, tú necesitas, antes de echar el concreto, escucha bien, antes de echar el concreto, a los maestros no les gusta que les digan esto, a los maestros no les gusta que se lo exijan, una prueba de presión. Así como tú lo ves, deberías estar conectado ya a una tubería de agua blanca, obviamente, porque se supone que al tapar eso queda funcionando. Entonces ahí tú deberías estar conectado a la tubería de agua blanca y a las tuberías de aguas negras. Si no estás conectado, pues buscas una manguera y lo haces con manguera. Pero, ¿qué te permite esta prueba? Esta prueba te va a permitir a ti ver si hay o no hay filtraciones. Y si hay filtraciones, pues corrigen antes de tapar con concreto. Y por eso es que ocurre que tú, casas muy nuevas, tú ya al año ves cerámicas levantadas. ¿Qué necesitas tú? Y son las tres cosas fundamentales para que tú tengas un hermoso hogar. Primero, que recuerda que ese es un espacio para satisfacción y placer. Que tú consigas desarrollar un espacio donde te sientas a gusto y feliz, donde tu sentido se despierta. Segundo, es importante la iluminación suficiente de luz solar. Es una zona donde se maneja mucha humedad, vapor, mucha agua. Eso es muy bueno, pero a la vez genera humedades y olores. La luz solar es el perfecto limpiador de microbios y todo ese tipo de cosas, así que deben buscar la mejor manera siempre de que tengan ventilación natural, no artificial. La ventilación artificial se deja o se permite en momentos, bueno, donde ya el diseño no hay forma, y si cambiar ese diseño es porque, bueno, habría que cambiar y perder un poco de plata, pero si no, busca siempre la iluminación natural de tu baño, va a garantizar la salud de tu espacio. Y por último, por favor, si te permites regalarte una hermosa visual, una hermosa vista, por supuesto, donde tú veas que nadie te vea, y tú puedas disfrutarte el estar
en ese momento, a lo que todos vamos a los baños, pero puedes convertirlo en un lugar de placer. Bueno, regálate esos 3 puntos importantes en las redes, en YouTube, los videos, y voy a seguir dando estos videitos de clases y lecciones chiquiticas. Vamos a hacer otros así pequeños